Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Jaula del Nube, edición entrevistas. Y esta vez está con nosotros Antonio Guzmán. Qué bien, pues él es especialista en la parte de inteligencia artificial, también conoce mucho de la parte de innovación digital y transformación digital en los negocios. De igual manera están mis compañeros del grupo Elite de la OIEC y está de Bucsec a la presentación formal. Hola, ¿qué tal? Soy de Bucsec y el día de hoy tenemos de invitado especial a Antonio Guzmán Sacristán, que es Discovery Director en Telefónica. En verdad, todo un honor tenerte por acá, Antonio. ¿Qué onda, mi querido Antonio? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Pues la verdad es que encantado de compartir este rato con vosotros. Es un verdadero placer el que me hayáis invitado a charlar aquí de forma relajada. Así que, bueno, pues esperando, ¿no?, que se produzca esta conversación. Muchas gracias, Antonio. Pues nos interesa saber, ahora sí que esta vez no haremos la pregunta de ¿desde qué tiempo estás en los ordenadores? Más bien queremos que nos expliques un poquito de detalle cuál es tu función, básicamente qué es lo que puede aportar a la parte del negocio, porque pues nos parece bastante, digamos que innovador y hasta cierto punto algo nuevo, ese tipo de funciones y ese tipo de talentos. Bueno, yo te agradezco que no hayáis empezado con la pregunta porque seguro que se deduce la edad si os digo que empecé en 1986 con un ordenador que era el Atari 800 XL. Con eso os digo todo, ¿no? Así que seguro que se puede hacer retroingeniería y saber la edad que tengo, que son unos cuantos años. Es igualmente interesante la pregunta que planteas, ¿no? Al final, la responsabilidad que ahora mismo desempeño y que además adopto dentro de una empresa tan increíble como es Telefónica, en la que hay multitud de acciones y de verdaderos profesionales, ¿no?, dentro de distintas disciplinas, mi responsabilidad actual es algo que la verdad es que es una pasada. Soy el responsable de canalizar la innovación en lo que denominamos un early stage, ¿no? Ser capaz de capturar el conocimiento, ser capaz, lo llamamos surfear un tsunami, ¿no? El concepto este de que la tecnología no hace más que crecer y crecer y que si eres un poco descuidado termina por arrollarte. Mi responsabilidad es mantenernos en la cresta de ese tsunami con una doble función, ¿no? Adquirir conocimiento para la compañía y que ese conocimiento sea relevante para las distintas líneas de negocio. O sea, Telefónica es una telco, así que la línea de negocio core siempre será la red, así que mucha de la aplicación y de los procesos de innovación que desempeñamos tienen que ver con una evolución de las redes. Pero luego negocios core de la compañía es igualmente el entretenimiento, así que mucha de la innovación la hacemos muy orientada a televisión, a gestión de contenidos, a relación con los clientes, aplicando distintas tecnologías, desde la inteligencia artificial a otro tipo de aspectos y, desde luego, dentro de los verticales y un poco lo que nos trae a este foro tan interesante de debate es también la seguridad, ¿no? Aspectos como puede ser la propia privacidad, el fair play, ¿no?, en términos sobre todo del acceso a la tecnología, la propia seguridad de los sistemas, la ciberseguridad en el acceso a los sistemas, dotar a nuestros usuarios de herramientas suficientes y, desde luego, plantear alternativas a los especialistas de seguridad, ¿no?, en los SOCs, en los distintos aspectos o posiciones dentro de la compañía en la que los especialistas tienen que lidiar con ese tipo de tecnologías, con esta versión, ¿no?, esta información reciente, ¿no?, este pan calentito, ¿no?, que viene con términos de tecnología y, no sé, aspectos que puedan ser muy llamativos, ¿no? En qué manera la inteligencia artificial generativa se puede incluir en estos procesos, cómo hay que ya despertar en lo que respecta a la computación cuántica. Todas estas palabras que a veces suenan un poco a ciencia ficción es mi día a día, así que probablemente mucha gente envidie mi posición y yo estoy súper orgulloso de tener esta responsabilidad a día de hoy. Genial. Y bueno, justamente mencionaste la palabra de innovación. Y al escuchar esa palabra se me viene a la mente ciertas personalidades como es Elon Musk, con Tesla, con SpaceX, de igual manera Telefónica, con estos grandes proyectos muy innovadores, con bastante tecnología de punta, etcétera. Pero para ti personalmente, ¿qué significa innovación, innovar? Pues es una pregunta también fundamental, ¿no? El entender qué es para una compañía y para mí mismo un proceso de innovación, ¿no? Pues fíjate, para mí la innovación es transformación. Yo creo que estamos en una posición en la que ninguna empresa puede permitirse el lujo de parar. Elon Musk, podrás estar o no de acuerdo con sus, iba a decir sus políticas profesionales, pero incluso podríamos ir en su aproximación personal, ¿no?, a cómo hacer negocios.
eso no vamos a entrar a juzgarlo. Es un tipo que claramente, ¿no?, se arriesga, asume riesgos, entiende la transformación, entiende que hay que trasladar a la sociedad determinados elementos, desde vehículos eléctricos, baterías, distintos aspectos que puedan ser relevantes, y hablamos de transformación constante. Para mí la innovación es justo esto, es entender que en un entorno en el que nos encontramos, en el que la tecnología, yo diría que ya prácticamente ha permeado en todos los estamentos de nuestro día a día, sigue planteando importantes desafíos y que esa transformación tiene que ser coherente, tiene que ser enriquecedora y tiene que facilitar enormemente que todos podamos avanzar, que no se provoquen este tipo de desigualdades, ¿no? Así que, insisto, la definición para mí, si quieres, más cruda, ¿no?, de lo que implicaría la innovación es ser capaz de entender el contexto y transformarte para mantenerte en esa cresta de la que hablábamos hace un momento, ¿no? La verdad que comparto totalmente tu opinión. Querido Antonio, un gusto, la verdad, tenerte por acá. Un gusto. Hacerle un honor. Y justamente siguiendo el hilo de la innovación, es ese cambio que de alguna manera no es que tenemos que adaptarnos. Yo creo que el otro día yo preguntándome, ¿será que como todos los días existe un cambio y nosotros de hecho, cuando estamos durmiendo, no sabemos cuando nos despertemos cómo va a estar todo, el panorama, porque cada vez hay algo, es como se siente como una carrera y de alguna manera como algo que nos presiona, yo creo, a todos los que estamos en el área de TI, ¿no?, de tecnología. Pero así como hoy por hoy, digamos, ya vemos que en todo lo que es la innovación, la red, que es el activo clave, ¿no es cierto?, todo lo que es la parte de red edge computing en los servicios de futuro. Yo sé que las experiencias del presente, tanto como las del futuro, dependen sobre todo de la conectividad. O sea, la clave del éxito es la conectividad, ¿no? Pero por eso yo estuve observando un poco, leyendo sobre las telco, ¿no?, que se están orientando a transformar la red de comunicaciones en plataformas como a futuro, ¿no?, como un Future Day, algo así, ¿no? ¿Para qué? Para poder, digamos, unir esa parte de lo que es el desarrollo con las telco y con los centros de datos, ¿no?, con los gigantes que nos pueden ofrecer servicios de despliegue, de implementación. Orientándolo en ese concepto de lo que es el edge computing y los desafíos que se viene hoy en la parte de lo que es la red. ¿Qué nos puedes comentar en esa área de la innovación? ¿Cómo están trabajando? O si nos puedes poner al día sobre eso. Esto es un mundo en sí mismo, ¿eh? O sea, primero fijar expectativas, ¿no? Hablar de innovación de red es un verdadero paraíso para cualquier curioso, ¿no? Y yo creo que este es el fundamento de cualquier persona que se dedica a innovación, ¿no? Tienes que tener curiosidad, tienes que entender muy bien cómo funcionan los sistemas. Y cuando hablamos de innovación de red, tú has mencionado unos de los términos. Hablamos de Edge, aunque fíjate que ya el Edge, aunque tiene todavía desafíos, no estaría en este punto ya de innovación, ya es una realidad, ya podemos tener soluciones en el Edge. Hay otros retos, ¿no? El llevar ese Edge cada vez más cerca de nuestros clientes, incluso dentro de los posibles hogares de nuestros clientes, todo este tipo de gestiones. ¿Dónde están los desafíos verdaderamente en términos de red? Pues en términos de red, aunque parezca un poco contradictorio en todo este avance que ha existido, existe en dotarnos de verdaderas capacidades para lo que nos viene encima, ¿no? Aparecen conceptos, como seguro que habéis visto, que parece una burbuja, ¿no? Este metaverso que hace un año lo copaba todo, ¿no? Y todo el mundo hablaba de metaverso y ahora parece que se ha desinflado un poco. Se ha desinflado en parte porque todo hype tiene una curva, ¿no?, en la que ahora empezaremos a hablar de las realidades, y porque parte de las realidades están en las capacidades de red. De hecho, hay que evaluar en qué forma estas redes deben evolucionar para multiplicar por 10, por 20, por 50 sus capacidades, ¿no? Pensad que hasta ahora nos estamos moviendo en un entorno digital en el que el mayor reto y desafío es el streaming. Aquí estamos hablando de una bidireccionalidad en calidades más de 4K, 8K, en una gestión global, simultánea, concurrente. Las redes tienen que evolucionar. Así que uno de los desafíos fundamentales en términos de capacidad seguirá siendo una evolución para hacerlas cada vez más potentes, más alineadas con lo que la propia innovación tecnológica nos va a dar, ¿no? Pero esto habla de la primera concepción, la que el usuario estándar entiende, ¿no? La red funciona bien si no se me corta. Entonces, cruzamos los dedos siempre que establecemos una videollamada, ¿no?, como estamos ahora nosotros, e intentamos que no se corte, ¿no?, que se oiga bien la voz y que tengamos este tipo de gestión. ¿Qué sucede? Que por debajo, en términos de infraestructura, en términos de gestión,
hay unos verdaderos desafíos a nivel tecnológico y de operación. Al final estamos hablando de que yo voy a estar conectado caminando por una calle y que la videoconferencia tenga que suceder de forma adecuada, o me conectaré con algún tipo de dispositivo que gestione las imágenes y que pretenderé que no tenga unos cables conectados, sino que funcione de forma autónoma a través de algún tipo de conectividad inalámbrica. Intentaré que la comunicación transoceánica funcione como si estuviéramos a 100 metros, como nos está pasando a día de hoy, ¿no? Y esto habla de cables submarinos, habla de conexión satelital. Todo este tipo de aspectos son la red. Sobre esa red, pensad que hay una propia gestión de esa infraestructura, así que también desafíos de innovación sobre la red está en cómo gestiono la conectividad para garantizar que los usuarios legítimos de dicha conectividad no se vean amenazados por un uso ilegítimo, ¿no? Y todas las técnicas que también están en nuestro buzzword, ¿no? En términos sobre todo de ciberseguridad, la prevención frente a ataques de denegación de servicio, todo este tipo de gestión se hace desde una perspectiva también de gestión de red y suponen un desafío constante. Y vosotros lo sabéis probablemente con mucho más detalle que yo, ¿no? Porque las técnicas de explotación de este tipo de ataques, ¿no? De amenazas, el cómo materializar una gestión absolutamente distribuida para que un entorno no se vea comprometido, no deja de ser también un desafío, ¿no? En términos de redes. Y por último, os mencionaba la propia operación, ¿no? Al final, todos a lo mejor tenemos la imagen, ¿no? De que la red es una persona tirando cable, ¿no? Y que ese cable tendrá que llegar, nos montan nuestros dispositivos en casa, los routers, tiramos contra nuestros terminales. Pero en última instancia, una vez que está delimitado cuál es el medio físico con el que nos vamos a conectar, hay que garantizar un dimensionamiento dinámico de la red. Así que tecnologías, soluciones y desafíos de innovación también aparecen en esta capa de operación. La virtualización de las redes, la propia gestión de capacidades, la digitalización de esas capacidades para que se pueda ajustar su uso a la propia demanda de los servicios digitales, son desafíos también de innovación de la red. Así que sí, es todo un desafío y ya os digo que para alguien que trabaja en una telco es como hablar de algo que podríamos estar horas y horas hablando, de cada uno de estos detalles. Bien, voy a tornar esto un poquito ahora a la inteligencia artificial, pero quiero hablar de algo un poco más controversial. Se dice y se sabe bien que pues este tipo de empresas, probablemente unas con fines buenos, otras con fines más negativos, pero al final del día, pues todos son fines legales porque las empresas pues son dueños de los datos y nosotros firmamos ciertos acuerdos, como cuando te sacas una cuenta en Gmail, te sacas una cuenta en algún otro servicio o proveedor, asumes ciertas políticas, entonces estás firmando el acuerdo, pero pues hacen ciertas cuestiones como un neuromarketing. ¿A qué voy con ello? Más de alguno de ustedes, incluso a mí me ha llegado a pasar cosas un poquito que ya podría considerarse como extrañas. ¿A qué voy? Alguna vez he llegado a pedir por Amazon varias cosas, ¿no? Que mi camarita, que mi computadora y todo eso. Pero incluso de Mercado Libre y de ese tipo de lugares que sabe que tienen inteligencia artificial, he llegado a adquirir cosas que pareciera que ya las tuvieran o las hubieran comprado antes por mí, o que estuvieran haciendo como este tipo de anticipación de los movimientos. Con esto voy a, ¿qué tan cierto es esto o está quedando esto en parte de los usuarios? O sea, ¿qué tanto puede ayudar la inteligencia artificial a una empresa a anticipar los movimientos de los clientes o poder, no sé, ofrecerles un mejor paquete que están buscando? Esto se utiliza en la vida real, sé que se debe de hacer, y de hecho deben de tener ciertos lineamientos para hacerlo, pero no me queda claro para qué otro tipo de aspectos o cómo te puede funcionar la inteligencia artificial y el valor para las empresas. Si nos pudieras comentar un poquito, por favor. Sí, también es un tema apasionante, ¿eh? Yo ya os digo que soy una persona que siempre me ha caracterizado por la curiosidad, así que todos los temas me resultan interesantes. De hecho, os comentaba antes mi primer ordenador y os podéis imaginar que lo primero que hice fue abrirlo. Así que ahí llega mi curiosidad. Hablas de inteligencia artificial y haces muy bien, ¿no? En vincularlo con los datos, porque al final la inteligencia artificial es una disciplina que lleva existiendo hace más de 30 años. Inteligencia artificial a veces está basada en heurísticas, cuya dependencia con los datos probablemente no sea tan estricta, tienes que tener unas condiciones de partida, pero no permite este nivel de personalización. Poco a poco, hace unos años,
fue mutando, ¿no? Y las tecnologías que de momento existían en el mundo académico, como eran las estrategias de aprendizaje supervisado, el famoso machine learning, ¿no? A medida que los sistemas, las empresas íbamos digitalizando las diferentes estructuras dentro de nuestra propia forma de funcionar, claro, el digitalizar implica el acceso a información y esa información gestionada de una forma masiva genera conocimiento. Las estrategias de Machine Learning son estrategias relativamente modestas. ¿Con esto qué estoy diciendo? Si nos quedáramos con este tipo de explotación en términos de estrategias de inteligencia artificial, vamos a depender, por un lado, de la calidad de los datos que recibamos, con lo cual, fíjate que esta especie de escenario un poco distópico, ¿no? En el que cada nuestro movimiento nos provoca que una empresa externa nos conoce tan bien como para poder predecir cuál será nuestra siguiente decisión, ¿no? Sería un poco imposible. Estaríamos todavía considerando que ese caso de uso está hablando más de ciencia ficción que de realidad. Siempre se podría explotar o acercarte a ese comportamiento si la calidad y la cantidad de los datos con la heterogeneidad suficiente fuera suficiente o fuera suficientemente enriquecedor, ¿no? Que los modelos de datos dieran respuestas relevantes. ¿Qué sucede o qué ha sucedido en los últimos años? El proceso de transformación es continuo, yo diría que con un crecimiento exponencial. Eso quiere decir que cada vez que interactuamos con cualquier servicio digital estamos dejando una huella de datos, ¿de acuerdo? Esa huella de datos, en ocasiones, con los modelos, hablo de tradicionales, pero os hablo de 10 años, ¿eh? Con los modelos de hace 10 años, la explotación no llevaba a estas capacidades de hiperpersonalización, pero sabéis que de hace 5 o 6 años hacia acá aparecieron conceptos como la propia gestión profunda de los datos y últimamente la generación de modelos grandes, ¿no? En términos de, por ejemplo, de lenguaje. ¿Qué sucede con esta última evaluación? Lo que tenemos es modelos que hasta hace 5 años era inviable ejecutar porque no había potencia de cómputo. Potencia de cómputo, incluso en la era de cloud, no había potencia de cómputo para poder ejecutar este tipo de algoritmos. A día de hoy tenemos modelos cuya dimensión facilitaría estar ya en la era de la hiperpersonalización y que la potencia de cómputo que podemos a día de hoy solicitar para su ejecución está a nuestra disposición. No quiere decir que la ejecución de estos modelos sea del común de los mortales, es decir, ahora parece que hay una segunda tendencia en la que los modelos cada vez se van haciendo de nuevo un poco más pequeños, ¿no? Pero os pongo el que está ahora en todos los medios, ¿no? Los OpenGL, por ejemplo, perdonad, OpenAI. Todos estos modelos grandes de lenguaje se ejecutan en hyperscalers porque necesitas cantidades enormes de potencia de cómputo. En la ejecución de estos modelos empezamos a tener insights que avanzan en la dirección de lo que tú estás diciendo, que avanzan en un conocimiento profundo de cuáles son las implicaciones con distintas ramificaciones de cada dato que estamos generando. Y con esto no estoy levantando una especie de alerta de, por favor, cerremos todos, desconectémonos de la red. No, 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 no. Aquí hay que hacer un ejercicio de conciencia y lo que tenemos que apostar es por un uso justo de esa información. Por un lado, transparencia. Es decir, los servicios con los que interactuamos nos tienen que decir qué información están recabando de nosotros y si esa información se explotara para algo que no fuese el propio servicio que consumimos o si fuesen a vender esta información a un tercero, yo tengo que tener garantías de que puedo hacer esa trazabilidad. Lo segundo que deberían aportarnos es el control. Es decir, que en un momento dado yo diga, no, 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 no quiero, porque a mí me gustan las cámaras, ¿no? Como decías, esto se incorpore en un proceso de marketing y de alguna manera me oferten un safari fotográfico a África, ¿no? Que podría llegar a suceder. Ahí, ese control es otra de las prerrogativas que deberíamos exigir como clientes. Y por último, no solo eso, sino que deberíamos ver en qué manera esta información que nutre los negocios de alguna manera debería repercutir en nuestro beneficio, ya fuese directo o al menos indirecto con un tratamiento excepcional y que no sea gratis todo lo que nosotros estamos haciendo. Estas tres prerrogativas, estos tres fundamentos en la gestión sana de la información que alimentan los sistemas de inteligencia artificial son la esencia de parte de la regulación, que sabéis que en Europa tiene el nombre de GDPR, que poco a poco se va extendiendo a otro tipo de regulaciones, dependiendo de cuál sea el ámbito legislativo, y en realidad es lo que de alguna manera nos tiene que proteger.
Insisto, no desde una forma catastrófica, ¿no? No es algo que diga o me rindo o me cierro, ¿no? Sino que nos tiene que dar ese ejercicio y ser conscientes de lo que estamos haciendo, ¿no? Hay veces que podremos beneficiarnos de esta hiperpersonalización porque me evita tener que consumir productos que no son relevantes para mí, otras veces no me apetecerá que esto suceda. Bueno, ya ahorita que entramos más en calor en el tema de inteligencia artificial y mezclado con innovación, aún recuerdo justamente en Twitter, cuando fue publicado el software de Word GPT, en el que pues hacía cosas es para hacer cosas de hackers, ¿no? No importa el sombrero, si es blanco, si es negro, gris, etcétera. Puede hacer cualquier cosa. eh, y aunque sea una innovación del lado negativo, pues al final de cuentas es lo que es, ¿no? Es una innovación. Es algo que se está saliendo algo del huacal de lo que debería de ser ChatGPT. ¿Tú qué opinión tienes sobre todo esto de que ya están generando este tipo de softwares para hacer cosas de hackers, etcétera? ¿Qué opinas? Pues voy un poco en la línea de lo que tú dices, ¿no? Al final, antes os lo comentaba, ¿no? Yo creo que para la innovación tienes que tener pues un conocimiento profundo de lo que hay y separar el resultado de tu innovación y la aplicación de dicha innovación en la línea de lo que tú consideres. Si tu opción es ir hacia una aplicación que no es legítima, incluso que puede estar perseguida, pues tienes que asumir la responsabilidad en la que estás. Y luego, obviamente, puedes decidir de forma consistente trabajar de una forma ética y que esa innovación pues favorezca, por un lado, obviamente, los intereses si trabajas para una compañía, de la compañía en la que trabajes, como si eres un freelance, ¿no? Y que vaya a tu beneficio, pero que al mismo tiempo intentes, ya que esta información y esta tecnología depende de mucha información generada por la sociedad, que haya cierto retorno a la sociedad. Dicho esto, me quedo con el primero de los puntos que decíamos, ¿no? La tecnología que hay detrás, y ya os digo que normalmente trabajo desde una perspectiva en bottom-up, ¿no? Yo vengo como os digo, de entender cómo funcionan los chips para entender luego qué puedo hacer con ellos, ¿no? Entonces, lo que hay detrás de la tecnología de los ChatGPT, ya sea Worm, ya sea OpenAI, ya sea Llama, ¿no? Que es el modelo de Meta, o sea cual sea, lo que hay detrás es lo que se denomina un transformer, que suena así como un poco esotérico, ¿no? Pero básicamente es una tecnología de inteligencia artificial capaz de entender, ¿vale? Primera cosa, editar y generar texto o imágenes a día de hoy. Se va evolucionando para que se pueda generar imágenes en movimiento, vídeo, ¿no? Y que el texto se convierta en voz. Pero es un modelo grande de lenguaje, entendiendo el lenguaje como estrategia de comunicación. Que yo utilice esta tecnología, estas tres patas de un transformer, ¿vale? Para entender qué fuentes de datos son los que alimento y generar, mediante una edición y generar aspectos novedosos, es una utilización de una herramienta. La herramienta es la inteligencia artificial que se nutre de una información. La utilizo, en este caso, pues para generar, pues no sé, parte de los ejercicios que yo he visto que salían de esta tecnología que comentas, son sitios de phishing que te comes, pero alegremente. O sea, ahora mismo acordaros que ya hace 5 años era difícil discriminar entre unos y ahora a nivel de wording, a nivel de adaptación, a nivel de generación, a nivel de dinamismo, es uno de los usos, ¿no? Claro, es un uso fraudulento de la tecnología. Lo que hay por detrás es un modelo de lenguaje alimentado por cantidades ingentes de información y estructurado con miles de millones de unidades funcionales. Es lo que os decía antes, los modelos de inteligencia son gigantes a día de hoy, consumen una cantidad enorme de potencia de cómputo. Si yo dispongo de esto y lo utilizo, pues para obviamente una aplicación dentro de la esfera de lo que sería un Black Hat, pues lógicamente voy a aprovecharme de las ventajas que tiene un modelo de lenguaje en este sentido. Entonces, todo lo que implique generación dinámica, interpretación, programación, determinación, análisis, y hablo de lenguaje a todos los niveles, puede ser código, me lo va a favorecer. Claro, ¿a cambio qué tenemos?
cambio tenemos unas líneas de investigación que tienen que estar orientadas primero en la utilización de esos modelos desde una perspectiva adecuada, es decir, que nos faciliten pues ese eterno desafío que tenemos para que nuestros clientes, nuestros usuarios entiendan los conceptos de seguridad y puedan tener un sitio de referencia con un criterio afinado. Nos tienen que permitir construir herramientas que faciliten la identificación de cuándo un texto, cuándo un sitio, cuándo un código tiene algún tipo de gestión que no es la esperada. Y, muy importante, tenemos que garantizar que las fuerzas de seguridad del Estado entienden esta tecnología, los pros y los cons que pueda traer la tecnología, para que puedan regular y puedan actuar de forma consecuente. Si no, una vez más, estaríamos pues como cuando hacía 20 años empezábamos con temas de ciberseguridad, ¿no? Que aquí no había nada regulado ni nada estructurado, ¿no? Y iba todo acumulado. Pues esto es lo que sucede, es una herramienta más muy potente. No hay que ir a ciencia ficción, no hay una conciencia, no es HAL de Odisea del 2001, y aquí una vez más demuestro mi rango de edad, ¿no? No es Terminator, no hay un Skynet detrás de esto, es una tecnología muy concreta, absolutamente poderosa, porque es capaz de alimentarse con cualquier fuente. Es toda Internet, toda la Wikipedia, las bases de datos de libros abiertos, todo lo que se os puede imaginar, han alimentado un sistema de miles de millones de parámetros. Y a día de hoy tú le puedes decir que te genere un código para aprovechar una, yo qué sé, infiltración en términos de lo que quieras, y te lo va a generar. De la misma manera te puede decir si un código tiene una funcionalidad adecuada o no dentro de unas especificaciones dadas, con lo cual hay que entender la tecnología y usarla sabiamente. Es que ahí está la clave, ¿no? Como acabas de decir, y voy a remarcar lo que nos comentaste anteriormente, que me parece importante. Hay que entender la tecnología y sobre todo los desafíos, porque cuando entendemos el porqué de algo, se nos es más fácil poder interpretar o poder saber de qué manera lo puedes utilizar. Así como tan sencillo, tenemos que entender, por ejemplo, no sé, hacerse preguntas básicas como la naturaleza, el electrón, el protón, no tiene nada que ver, pero por ejemplo, un ejemplo súper básico que son dos elementos complementarios que permiten perpetuidad del átomo. Anión, catión, perpetuidad de la molécula, y así podemos ir. Y ahora con la tecnología, estos elementos que somos nosotros, con la tecnología y con las herramientas, nos va a permitir a nosotros, de alguna manera, tener un enfoque sobre qué, sobre lo que queremos hacer, sobre los desafíos, ayudar, beneficio, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que cuando nos damos cuenta en la posición que estamos, es más fácil, de alguna manera, poder encontrar, llamemos nuestro objetivo, como, ya sea como empresarios, como desarrolladores, como hackers o como innovadores, qué sé yo, ¿no? Me parece importante eso, es lo que acabas de mencionar, y comparto también lo que dice mi antecesor. Entonces, yo quisiera hacerte una pregunta ya en este enfoque, que yo sé que lo domina mucho este tema de Open Gateway, y que justamente lo tuvimos acá de invitado al Chema Alonso, un gran saludo para él. De hecho, él fue el que nos recomendó tu nombre, que son una persona como tal cual lo mencionó. También me recomendó que participara, o sea que ambos le debemos que estemos aquí, ¿no? Qué buena, muchas gracias, querido Antonio, por eso muchas gracias también al Chema Alonso de parte de todos. Entonces, justamente ese tema quería verlo desde tu punto de vista del Open Gateway, lo que hablamos antes, esa unión de las telcos, de la mano con los centros de datos de los desarrolladores, one single line of code, ¿no es cierto? Con una simple línea de comando, hacer las apificaciones, o sea, eso es genial. La verdad que me mola mucho, como dicen ustedes, porque por más allá de los desafíos que se te vienen, es sino la oportunidad de negocios que hay para tantas empresas. ¿Por qué te digo esto? Porque mira, yo como lo veo, y ahí es donde quiero tu opinión. Si bien nosotros como, por ejemplo, una compañía pequeña que ofrece servicios de cloud computing, que básicamente el proyecto Open Gateway, para mí personalmente, no es que va a matar el cloud computing como tal, simplemente es una manera de unir todo para hacer un fácil manejo, ¿no es cierto? Como acabas de mencionar, yo voy a estar en la calle caminando, ¿y de qué dependo? Dependo de mi conexión. Y para yo ver mi aplicaciones, mi sistema, mi ERP, mi CRM, lo que sea, necesito una buena conexión. Y necesito también de pronto que la compañía que me ofrece el servicio del cloud o el standalone, lo que sea, que esté también de la mano con
que estemos en sintonía, ¿no? Y a veces nosotros tenemos servicios que de pronto exista una falla. Por eso el Open Gateway me parece genial unir todo eso de una manera que es como eliminar el margen de error. Claro que son desafíos de conexiones, ruta, ¿no? Y aparte de eso, el tema de la red, pero la oportunidad de negocio para empresas, luego mencionar X, por ejemplo, que ofrece servicios, que tiene, digamos, una compañía, que tiene desarrolladores, que tiene también plataformas, de alguna manera también poder trabajar de la mano con las empresas como con las telecom, ¿no es cierto? Con las telco. Entonces yo creo que también va a haber mucha oportunidad de negocio y demás, o cuáles son por ejemplo, cuáles son la proyección que tiene Telefónica, en este caso, que vos participás ahí, a futuro, para trabajar, porque yo he visto que han abierto un sector que dice, trabajar con nosotros, podemos ver proyectos de cómo podemos unirnos y darnos una mano terciarizado o como sea, no sé, vos puedes darnos un poquito más de detalles sobre eso. Sí, va un poco en la línea, ¿eh? Yo además es un proyecto pues muy ilusionante, ¿no? Yo creo que además era un proyecto necesario, ¿no? En el mundo, como os digo, en el que la constante demanda de transformación es un debe, ¿no? Si no te transformas, si no estás innovando constantemente, pues obviamente alguien lo hará en tu lugar y se acabó, ¿no? Y al final es importante que empresas que están tan pegadas, ¿no? a nuestras sociedades, a nosotros, ¿no? En términos sobre todo pues de la inversión que se ha hecho. Antes hablábamos, ¿no? De la complejidad que tiene en términos de inversión y conocimientos técnicos, yo qué sé, desde lo que hablábamos del cable submarino o hacer un despliegue en una ciudad, que hacer un despliegue de fibra, por ejemplo, es una inversión de conocimiento y de dinero en última instancia. ¿Qué es lo que persigue Open Gateway? Y un poco dando un rodeo antes de contestar a tu pregunta. Al final, como tú decías, ¿no? Hablamos de un single line, ¿no? Of code, de forma que yo pueda incorporar dentro de mi código. Estoy haciendo una aplicación que quiero tener movilidad y lo que quiero es que con una forma súper sencilla, muy orientada al programador, yo pueda hacer uso de esa capacidad. Es decir, que pueda saber cuál es la calidad de mi red, que pueda hacer esa gestión de una forma adecuada. Y quien dice esto, que pueda implementar estrategias antifraude, que pueda implementar una serie de aspectos que tienen que ver mucho con estas capacidades que las telcos utilizamos de forma nativa para ofrecer nuestra conectividad, ¿no? Pero vamos más lejos, ¿no? Yo creo que es importante entender que hay casi un ejercicio de universalidad. Y esta palabra, que suena así como un poco rimbombante, lo que persigue es que esto no es una iniciativa a título telefónica, a nivel, si queréis, internacional, pero solo de una única compañía. Esto no funcionaría. De hecho, si queréis, buscamos referencias, pero ya se ha intentado en muchas compañías, ¿no? Hacer una especie de unificación vía API de nuestras capacidades y venderlas. ¿Cuál es el problema de esto? Que cuando tú lo haces, muy poquitas empresas son capaces de hacer la integración de estas. Son los grandes players, ¿no? Pues los de siempre, ¿no? De la banca, que siempre tenemos una capacidad económica para poder absorber el integrarme con todas las distintas telcos, o los propios hyperscalers, Google, Amazon, que entienden que pueden aprovechar estas capacidades, por ejemplo, para la explotación de la edge, ¿no? En lo que implica las propias infraestructuras. Open Gateway nos permite ir más lejos. Open Gateway lo que dice es, oye, yo voy a llegar a un acuerdo entre distintas compañías de tal forma que no tengas que hacer una integración específica por cada compañía de telecomunicaciones con la que tengas que hacer, sino que voy a integrar en esta ecuación al hyperscaler y que dentro de mis capacidades, cuando un cliente utiliza tecnología de estos hyperscalers, por ejemplo en Amazon, ¿no? Y va a Amazon Web Services, basa su aplicación y su desarrollo en estas capacidades, en esas capacidades aparecerán capacidades de telco. Y no tiene el desarrollador que entender si este cliente está con Movistar, está con Vivo en Brasil o está con quien sea, con la operadora que corresponda. Esto, que parece un paso normal, ¿no? Parece como lo razonable, esta es la verdadera potencia de este proyecto. ¿Por qué? Porque tú como desarrollador, imagínate, estás desarrollando una estrategia antifraude. Claro, haces negocio. Si cuando tú haces ese desarrollo, lo que quieres es que cuando le vendas tu solución a un banco, por ejemplo, ¿no? Que sería un buen cliente de tu solución, ese banco no te pregunte la maldita pregunta de, ya, pero del 100% de mis clientes, ¿a cuántos les voy a proteger? No, 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 no. Que tú digas, oye, esto es universal en la medida de lo posible y va a afectar a toda tu planta. Esta universalidad, junto con esta capacidad de dar un enfoque de desarrollador, que sea ese single line of code, que tengamos una gestión integrada, es la verdadera potencia. Desde una perspectiva, en la pregunta que tú planteabas, ¿no? De cómo esto va a hacernos competitivos. Nos hace competitivos, ¿por qué?
Pues porque hasta ahora, ese ejemplo que os he puesto, esa barrera cuando una telco va a abrir sus capacidades y no tiene la cobertura completa de los clientes que va a tener el cliente al que le vende la solución, ¿no? Ya sea Venca o el ejemplo que venimos dando, esto desaparecerá. Con lo cual, será mucho más sencillo que las distintas empresas de telecomunicaciones abran cada vez más toda su planta de capacidades. Y ahí tirar de imaginación, que es otra de las cosas que necesitamos para la innovación, ¿no? Es decir, pensar lo que implicaría tener conocimiento a nivel de la gestión de las torres de comunicación, a nivel de los valores de energía en términos de la señalización en wireless, a nivel de los propios servicios que desde las telco construimos, ¿no? Pues los mecanismos de pago, lo sencillo que sería integrarte con un mecanismo de pago en el que tú ya sabes que tu cliente tiene una factura de telco, pues ya te va a llegar el dinero por ahí y te quitas toda la necesidad de hacer una pasarela de pago a las capacidades que te da una auditoría, ¿no? ¿Por qué? Porque las telcos somos organismos altamente regulados y al ser altamente regulados tenemos un rol de agente certificador, si queréis que vayamos al aspecto de lo que implicarían entidades y autoridades no certificadoras. Tenemos ese rol de notario casi en muchas de las transacciones, con lo cual esto es lo que marcará las nuevas oportunidades. Los desafíos, esos pasos que sobre el papel parecen obvios, es donde hay que poner ahora la energía, ¿no? Es que vayamos las telcos juntas, que juguemos de una forma justa con los OpenScalers y que al desarrollador le simplifiquemos toda esta complejidad de tal forma que con una sola línea de código puede incorporar estas capacidades que de otra forma solo estaban accesibles para grandes empresas, ¿eh? Que eran los que podían costearse integración con 4 o 5 telecomunicaciones. La verdad me parece pues muy interesante y aparte muy honesto y hasta cierto punto de vista ético lo que ya hacen algunas grandes empresas por tratar de poner disponible o hacer open source, hacer open hardware o tratar de mantener esta universalidad de lo que viene siendo, pues como ya no tratar de restringir, ¿no? Mucho tiempo vivimos bajo la sombra del mal ejemplo que ahora ha cambiado Microsoft de estar manejando la seguridad por obscuridad. Y pues ahora nos hemos dado cuenta, creo que junto con ellos y todo el mundo, que el open source o el código libre y compartir es un poco más valioso que tenerlo bajo la caja fuerte. Voy a hacer un poco un giro de timón. Aquí mi compañero Pool suele ser el que es un poco más fatalista, pero esta vez creo que me toca un poco a mí. Ayer estaba viendo un documental en Netflix que tiene que ver con los robots asesinos. Se lo recomiendo para el que no lo haya visto. La verdad es algo que pues te puede dejar los pelos de punta, pero la perspectiva o el debate va respecto a que trabajando en una empresa importante se tiene a veces más conciencia de hasta dónde es real, hasta dónde es mentira, todo ese tipo de situaciones. También hemos hecho mucha, voy a llamarlo de esta manera, que es un poco grotesca, pero es satanizar un poco la inteligencia artificial. Es algo que se ha visto mucho en las redes sociales. ¿Qué tanto este tipo de cosas pueden afectar al desarrollo tecnológico, a la innovación? Me refiero a perspectiva del retroceso. Si todo el mundo estamos diciendo que la inteligencia artificial es mala y que vino para comernos o que va a acabar con nuestro trabajo, que te van a reemplazar por un robot, pues posiblemente, o sea, a lo mejor nosotros lo decimos de broma, habrá algunas empresas que tengan su agenda muy determinada y que no se dejen, digamos que guiar o manipular por la opinión pública y aún así vayan hacia ciertas metas, pero ¿qué tanto podría llevarnos el que todo el mundo le tenga miedo, a veces no fundamentado, como de estos robots que van a llegar a tu casa, o digamos que la inteligencia artificial se va a revelar un día y va a apagar todas las computadoras o nos va a lanzar misiles nucleares? Este tipo de cosas, ¿qué tan cerca o qué tan lejos está de la realidad? Digamos que la robótica hoy en día, haciendo investigaciones más exhaustivas, me he dado cuenta que pues únicamente existen las leyes como muy básicas, que es que un robot no te debe de hacer daño, que un robot debe de obedecer órdenes y que un robot debe de proteger, digamos que la existencia primero de los humanos antes que de la suya misma, pero pues esto se puede salir de control con una inteligencia artificial, es real, es mentira, o simplemente es algo que nos puede afectar a la innovación tecnológica y que no deberíamos de tener miedo. ¿Cómo lo ve una persona en tu posición? Sí,
Es nuestro día a día, ¿eh? Yo ahí coincido con el tema que tú planteas, ¿no? Al final hablábamos antes, ¿no? Que hay aspectos éticos, ¿no? Esa sensación de pérdida de control que a veces puede suceder, ¿no? En cómo alimentamos la inteligencia artificial. Probablemente os suene conceptos que están vinculados con la propia inteligencia artificial, que es, por ejemplo, el Uncanny Valley, ¿no? Y es en qué manera empezamos a interactuar con la inteligencia artificial nosotros como usuarios, con lo cual entramos en una práctica como de desafío. Es decir, lo primero que hace un cliente, por ejemplo, cuando interactúa, un usuario, cuando interactúa con un asistente virtual, es hacerle preguntas como para pillar. Hace preguntas como para testar cómo de inteligente es el sistema, ¿no? Cuando falla, lo descartan. Es decir, cuando las respuestas que dan no son relevantes, dice, venga, esto no es inteligente, para mí es un cacharro más, es una tostadora, ¿no? Cuando acierta, entramos en otra región, que es lo que se llama el Uncanny Valley, y es en el que adquieres determinados dotes o cuotas, si quieres, de realismo, y entonces la reacción es todo lo contrario, es una reacción defensiva, como decir, espera, que esto se me está yendo de las manos, ¿no? Pasa mucho con la representación robótica de figuras humanoides, seguro que lo habéis visto y seguro que habéis experimentado en vuestra propia consciencia ese Uncanny Valley, en esas caras robóticas que intentan emular de una forma muy automática, ¿no? Las expresiones que a mí por lo menos me genera un rechazo inmediato, ¿no? Esto que es inmediato en la figura humanoide, en otros aspectos pasa 3/4 de lo mismo, ¿no? Pero es interesante entender en qué forma estamos hablando de tecnología, ¿vale? Esto es uno de los puntos. Entonces hay como dos niveles. Si no entendiéramos esas connotaciones de las que hemos hablado antes, esa información que yo necesito para entrenar los distintos entornos, ¿vale? Toda esa información que yo pueda ir requiriendo, si yo pudiera prescindir simplemente del concepto final de inteligencia artificial y me atuviera al concepto de tecnología, esto no es nuevo. Es una tecnología que típicamente lo que nos va a favorecer es un ahorro de tiempo en la producción. Es inteligencia artificial aplicada claramente en el desarrollo de funciones con cierto automatismo. El punto en el que nos encontramos, ahora hablaremos, que ya tiene que ver con ese otro nivel de lo que es la inteligencia artificial, pero a día de hoy los casos de uso que van orientados hablan de eficiencias y esto ya nos ha pasado como sociedad y como civilización. Es decir, no es la primera revolución desde un punto de vista industrial que sufrimos. Cuando se trasladaba a la tecnología en un aumento en la producción con las cadenas de montaje, con los ordenadores, los primeros ordenadores, en todos esos momentos lo que se produjo es una mejora en las cadenas productivas, es decir, garantizábamos cada vez más tiempo libre para el trabajador. Esto que tuvo repercusiones en la sociedad a principios del siglo XX, ¿no? Generando la clase media, con todo aquello que obviamente ha marcado toda la línea de evolución del siglo XX, se ha producido en menor escala a final del siglo XX, ¿no? La aparición de la computación, la integración de los computadores en nuestro día a día, provocó todo esto que mencionabas, provocó una transformación en el mapa de empleo actual, ¿no? Hay trabajos que desaparecieron, trabajos que aparecieron, necesidad de formación que se adecuara, ¿no? A las nuevas capacidades que se demandaban. La única salvedad que hay respecto a la foto con las que nos podríamos comparar de hace 100 años, ¿no? Que sería justo pues eso, a principios del siglo XX, es la velocidad. Y esto hablábamos antes, ¿no? Esa transformación que se produce, antes se producía en ciclos de 5 a 10 años, incluso de 20 años si la transformación era más profunda, y antes lo comentabas, ¿no? Ahora parece que me acuesto y no sé si cuando me vaya a levantar ha salido una nueva tecnología que nos tira por completo, ¿no? Es verdad que a día de hoy hay un ciclo mucho más rápido de innovación y eso es lo que obliga a que tengamos que integrar nuestra cultura de innovación en todos los aspectos de nuestro día a día. En las empresas tiene que estar, desde obviamente equipos que tenemos que absorber un poco esa incertidumbre de nuevas líneas de investigación, ¿no? Pero también incluso equipos de venta, los desarrolladores, la gente de producto tiene que tener esa sensibilidad. Ese es el primer nivel. Fijaros que no he hablado de inteligencia artificial, aunque no deja de ser una herramienta más, una tecnología. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, además, en muchos de los casos, está emulando funciones que parecían nativas humanas, ¿no? En el caso último, que son todas estas tecnologías de los modelos de lenguaje de los que hablábamos, habla cojonudamente bien. No sé si habéis estado probando, pero
escribe y da unas respuestas con una fluidez, con un verbo, que muchas veces es mucho mejor que la persona con la que estás interactuando, ¿de acuerdo? Esto es uno de los claves que generan esa especie de rechazo, ¿no? Esta sensación de que está suplantando cosas que antes solo podíamos hacer nosotros, pero no es del todo cierto. Lo que está sucediendo es que antes invertíamos mucho más tiempo en generar la misma calidad e incluso en algunos casos no conseguíamos este nivel de detalle y ahora sí que seremos capaces. Pensad que tampoco es nuevo. Si trasladamos este procesamiento del lenguaje a la generación de código, ya estábamos en un punto similar, ¿no? Ya era difícil encontrar un equipo de desarrolladores que programara desde cero una funcionalidad, ¿no? Ya acudía a repositorios de código, recuperaba documentación, aplicaba una adaptación de determinados códigos preexistentes a la propia ejecución, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nos va a suceder? Nuestra capacidad de generar esto más rápido, obviamente, va a suplantar muchas de estas necesidades, el pago que antes pagábamos. Seremos productivos mucho más rápidos. ¿Qué impactos tendrá? Desde luego impactará en el tejido, sobre todo laboral, ¿no? El tipo de roles y trabajos que estamos desempeñando aparecerán nuevos y otros perderán valor, ¿no? Poneros, por ejemplo, que equipos de marketing a día de hoy para procesar el output de unas encuestas pueden tardar 2 semanas y con esto en 1 hora tienes la siguiente estrategia definida, ¿no? En términos de marketing de producto. Con lo cual, este tipo de gestiones son un hecho. ¿Dónde debemos preocuparnos? ¿En qué aspectos sí que debemos ser mucho más cautos? En una utilización que transgreda determinados límites dentro de la propia propuesta ética que tengamos a nivel individuo, a nivel compañía, en la utilización de lo que estemos haciendo. Es decir, ¿podremos utilizar esta tecnología para facilitar el diagnóstico? Sin ninguna duda. ¿Vamos a utilizar esta tecnología en un diagnóstico y no vamos a meter ningún tipo de control que incorpore sesgos en los resultados que estamos dando? Eso es una cagada. Pero esto pasaba ya antes. Lo que sucede es que ahora los ciclos son mucho más rápidos, ¿no? ¿Qué necesidades tenemos? Pues lo que venimos comentando, ¿no? Necesitamos sí o sí estar despiertos. Y esta es la clave. O sea, sí o sí conocer hasta dónde llega esta situación y dónde me quedo. ¿Cuál es el punto? Aparte de la pregunta que tú decías, ¿cómo reacciona el común de los mortales frente a esta amenaza percibida, ¿no? De que me están suplantando? Me voy al extremo. Yo soy un gran consumidor de la ciencia ficción a todos los niveles. Me encanta la ciencia ficción de los años 70 y consumo toda la ciencia ficción que podamos tener. Así que podríamos hacer, si queréis, otro capítulo al margen de ejemplos dentro de la literatura de robots malignos, ¿no? En grupo, individuales, mecánicos, de nube, de colmena. Seguro que se os van ocurriendo distintos ejemplos en este sentido. ¿Qué sucede? El punto en el que nos encontramos de tecnología tiene 3 Gs. Una es que se basan en modelos muy grandes. Es gigante. Es decir, necesitamos una cantidad enorme de parámetros, potencia de cómputo y alimentarlo con cantidades ingentes de información. Con lo cual, de alguna manera ya sabemos por dónde están los límites, sobre todo en capacidades de ejecución. La segunda G es que son genéricos. ¿Eso qué quiere decir? Que como consumo mucho tipo de información, soy capaz de responderte prácticamente sobre cualquier cosa, ¿no? Son modelos de lenguaje. A veces lo que me responden es mentira. De hecho, se llama alucinar. El término técnico se llama que el modelo alucina, ¿vale? Pero es genérico. Le puedo preguntar que me dé los pasos para hacer un corsé con varas metálicas y me lo va a dar. Le puedo preguntar que me genere un código en ensamblador del x86 para hacer una gestión eficiente de recursos en un algoritmo de ordenación y me lo va a generar. A día de hoy tenemos esas 2 Gs. La G que no tenemos es la que se denomina inteligencia artificial general. Y este concepto de general incorpora conciencia. Y a día de hoy no estamos en ese punto. El ámbito académico considera que nos queda todavía fácil unos 40, 50 años como para que podamos estar hablando de situaciones en la que lo que teóricamente se ha entendido como parámetros de conciencia, que ya hablarían de maldad, que ya hablarían de, si queréis, una simplificación de la maldad, ¿no? Un roadmap propio, ¿no? del robot,
solo en esos casos podríamos estar hablando de esa conciencia. A día de hoy no nos encontramos en ese punto, aunque obviamente la evolución de la tecnología nos tiene que hacer que tengamos estos debates de forma abierta, siempre bajo un sustrato que hable del conocimiento. No podemos estar prohibiendo avance sin entender las dimensiones éticas, técnicas y obviamente de impacto en la sociedad que tenga cada uno de los avances. La verdad que me gustó ese concepto de las 3G y es tal cual, ¿no? La inteligencia general que acabas de mencionar, totalmente de acuerdo, porque no, pues conciencia ya es otro nivel eso, ¿no? Ya yo creo que, como acabas de decir, esto es el embrión y en realidad solamente llega, para mí, digamos, netamente solamente llega a ser una herramienta más, pero basado en todos estos términos, ¿no? De ética y sobre todo de conciencia. La verdad que genial, querido Antonio, todo lo que nos mencionas. Ahora yo quisiera, tal cual lo mencionó Héctor, que me gustó, sí soy a veces un poquito bien, vamos a morir, ¿qué va a pasar? El tema de, no sé, ponernos en aporía y preguntarnos realmente estamos preparados, esto que lo otro. Pero sí, digamos, yo ahora en realidad siempre lo vi así, pero sí me gusta ver esa parte que ya lo mencionaste, ¿no? De uno como individuo, como persona. Y es como que yo te digo, Antonio, ¿sabes qué? No estás en Telefónica, no estás acá. Vos como ser humano, ¿cómo lo ves? Pero ya nos has dado tu opinión, porque yo creo que ya nos has hablado bastante sobre eso. Y al mismo tiempo se nota que la sinceridad con lo que lo haces, entonces me parece genial. Ya no aplica, creo, decirte de nuevo, ponerme intenso con un tema, decirte qué pensás de esto, ¿no? Pero sí te puedo decir algo. Dos cositas. Una, y yo quiero que esta de manera personal, solamente tuya, y la siguiente es sobre más o menos qué haces el día a día, cómo te relajas de todo este tema de la innovación, porque levantarse todos los días, querido Antonio, porque, o sea, yo creo que todos sufrimos, mira, con todo lo que conversamos, todos sufrimos el mismo, llamémoslo, quiero llamarlo un estado, ¿ya? Llamémoslo un estado en el cual nos sentimos presionados, porque mientras estamos conversando, ya hay hartos atletas que están creando cosas y se está diversificando esto de una manera disruptiva. Ahora, al mismo tiempo, existe muchas personas que están también trabajando en ciencia, realmente, en temas increíbles. Yo conversando otro día con un amigo que es médico, me estaba comentando cómo ya se está utilizando en ciertos aspectos, ¿no? Para lo que acaba de mencionar, para los diagnósticos, que eso nos va a ayudar bastante, ¿no? Pero más allá de eso, yo sé que uno cuando está conversando con alguien y demás, siempre se le entra la pasión. ¿Por qué? Porque todos los días, ¿de qué vamos a hablar? Si nos juntamos entre tecnológicos, vamos a seguir hablando del tema. Tiene que haber un momento que nos desprendamos, ¿no es cierto? Que eso es lo que nos cuesta. Y ahí es donde va mi pregunta número 2, que es, básicamente, ¿vos cómo haces para poder, digamos, desprenderte de todo esto en el día a día? No sé, consumir algún libro, no sé, porque si me decís de temas de ciencia ficción, seguimos en el mismo, ¿no? En la misma línea, en la misma sintonía. Si no, por ejemplo, a mí me gusta, no sé, me gusta leer un poco de filosofía, me gusta leer un poco de otras cosas, o historieta, o lo que sea, o mirar TV, o salir a entrenar, no sé, eso que haces en tu día a día para desprenderte y no tener esa carrera mental del Estado de nosotros que tenemos todos los días de nos vamos a despertar y ahora qué onda, ver noticias y cómo va la cosa, ¿no? Eso. Pero el primero, siguiendo el hilo de aquí mi brother Héctor, está excelente OpenAI, todo lo que se viene me parece genial. Sí, ya me diste más, la verdad, me nutriste bastante y me parece que te agradezco mucho de manejarlo con el tema de la ética, con el tema de la conciencia y demás. Yo sé que eso es la primicia, ¿no? En Telefónica. Al escucharlo al Chema todo el tiempo, también muestra al mismo tiempo lo importante que es la tecnología, la innovación, lo que se viene con las telcos y al mismo tiempo nos está mostrando que también están trabajando como hackers, digamos, como personas que podemos ver que existen vulnerabilidades y existen muchos retos a nivel de seguridad y también estamos trabajando de la mano. Eso me parece genial. Eso también nos da tranquilidad. Pero siempre está el tema, ¿qué pensás vos también de tener mi información? Si ahora ya he dado toda mi información, ¿no? De alguna manera con Google, con Outlook, etcétera. Pero, ¿qué pasa si yo de alguna manera quiero devolver, pongámoslo así, yo quiero devolver a mis clientes y mi persona que mi información realmente sea para mí? De pronto, si yo quiero compartir algo de mi base de datos, lo puedo compartir con el mundo para poder ayudar en ciertos proyectos. Pero hay ciertas cosas como el know-how de mi compañía, llamémoslo, que tiene más de 15 años, no hablo de la mía, ¿no? Sino como un mortal,
que tengo mi compañía de 15 años y demás, y lo he construido y es específicamente dedicado el software para mi empresa y con una visión, y eso me hace diferente a los demás. Al subirlo o apificarlo de una manera, no lo estoy entregando, o obviamente tengo derechos de privacidad y demás, pero realmente existen esos derechos de privacidad, porque ahora yo creo que existe mucha desconfianza del sector de los usuarios, ¿no? Que ya hemos visto que se han vendido datos, que se negocian, y encima que con lo que está pasando ahora, que ya sabes estas revelaciones de estos personajes con el tema de los alienígenas y demás, o sea, no es que sea escéptico, sí creo en muchas cosas, pero no quiero tocar el tema, simplemente que lo uso como ejemplo para darnos cuenta de que nos pueden decir lo que quieren. Al final de cuentas, le decimos lo que quieren escuchar. Y yo creo que no tiene que ser el todo así, pero también, ¿no es cierto? O sea, no puedo irme al 100 y mantenerme también en una posición de que confío ciegamente y ya está. No tiene que haber un grado de confianza. ¿Qué pensás de eso? Súper cortito, así personalmente. Sí, es muy interesante, ¿no? A mí, yo tengo un poco esa misma sensación, ¿no? Porque si te tuviera que contestar a esta pregunta, ¿no? Desde una perspectiva, si quieres, mucho más profesional y con ¿no? Esta trayectoria que llevo, sí que te diría que va a depender de la compañía, que haya una apuesta explícita de la compañía para dar a lo que antes os decía, ¿no? El control sobre los datos, esto que hablábamos de las APIs, ¿no? Que antes de que yo a un desarrollador le diga si tú cuando estás accediendo a la aplicación le vas a tener, que tú desde la aplicación digas no te doy derecho a tener este acceso a información y no tenga estas herramientas de control, ¿no? Ahora, desde un punto de vista personal, sinceramente, yo aquí aprovecho el foro, ¿no? Al final yo lo que creo es que esto tiene que ser una decisión a título individual. Es decir, mi frustración que he tenido cuando he hablado con mis colegas tomándonos unas cervezas, ¿no? Y claro, lo que dices tú, no vienes con esa inercia adquirida de que parece que estás como súper preocupado por la ética, sabes lo que puede llegar a suceder si tengo información o no información, y se lo traslado a mis amigos, alguno parece interesado y el otro pasa de mí, pero como, pero como vamos, y me obligan a pagar las cervezas, que es lo peor, ¿no? Porque ya está otra vez dándonos aquí la matraca. ¿Qué sucede? Sinceramente, tal y como están planteados a día de hoy los servicios, la forma en la que se recogen las aprobaciones en los términos y condiciones de los servicios, la forma en la que interactuamos y hay un cierto monopolio en determinadas funcionalidades, yo creo que a día de hoy no estamos en la mejor posición para garantizar un control exhaustivo de esta información que fluye. Porque no es verdad. Yo no sé si sois animales raros que os leáis los términos y condiciones de cabo a rabo y los entendáis plenamente, pero hay un estudio por ahí que es muy interesante que hacemos internamente en el equipo de innovación y es cuánto tiempo te llevaría realmente leer todos los términos y condiciones de todos los servicios digitales con los que interactúas. Y nos sale una media de 20 años leyendo términos y condiciones, porque al final se cambian cada cierto tiempo. Entonces hemos hecho una estimación de cuántos deben ser a lo largo del año y cuánto se tarda en leer todo el término y condición. Y salían 16 y 20 años. Con lo cual, esto es una realidad. También luchar contra y darte contra una barrera no forma parte de mi manera de ser. Hay que entender y hay que trabajar a título individual y si puedes en empresas que respeten esos mismos valores para garantizar que poco o lo que implica tu cuota de control estás desarrollando proyectos que son coherentes con tus valores éticos. Que sabemos que hay otras empresas que no lo hacen, sin ninguna duda. Ahí nos queda la transparencia, exigir como mínimo que me des transparencia. Si no hay transparencia, si no hay control, evaluar si hay alternativas y si no hay alternativas, entender que estamos pagando con nuestra información. Esto es clave, ¿eh? No hay nada gratis. Yo creo que este es un poco el fundamento. Y fíjate que te respondo a la otra pregunta que me planteabas, ¿no? ¿Qué hago para relajarme? Pues es difícil, ¿eh? Porque cuando te dedicas a desarrollar, te dedicas a ciberseguridad, que al final no deja de ser pues un vertical, ¿no? Sabéis que requiere este conocimiento a bajo nivel, ¿no? En términos de lo que necesitamos. Cuando te dedicas a roles que son menos transversales y a lo mejor con una ambición bien delimitada, a lo mejor tienes estrategias. Pero claro, pensad en mi caso. En mi caso, a mí todo me vale. Desde, ¿qué os digo yo? Computación cuántica, que yo estudié ciencias físicas y jamás pensé
que iba a utilizar la computación cuántica o la física cuántica para nada. Y ahora estoy aprovechando y repasando lo que estudié hace 30 años en la carrera. Computación cuántica, evolución de redes, inteligencia artificial, fair play, interacción por voz. Hay muchas disciplinas y esto solo en el ámbito de IT, aparte de gestiones de ciberseguridad, de privacidad, gestión de certificados, blockchain, Web3. Pensad, a poco que te guste y tus gustos, como pasa conmigo, sea la ciencia ficción, sean películas, estás siempre involucrado. ¿Qué me funciona? Lo único que me funciona para realmente una desconexión. Pues a mí especialmente me gusta el humor lo más absurdo que te puedas imaginar y si puede ser con los colegas, lo mejor. Yo creo que no hay nada mejor que una noche de juerga. Así os lo tengo que decir. Ya tengo una edad, tengo hijos ya mayores, no tengo tantas oportunidades, pero os digo que, o sea, hacía mucho tiempo que no volvía yo a casa riéndome y de esto que te quedas en la cama riéndote un poco borracho hasta que salí con los colegas la última vez y nos pegamos una buena fiesta. Y es así de pueril, ¿eh? No penséis, o sea, a lo mejor la gente podría decir estar con los niños también, pero claro, mis hijos tienen una edad en lo que me demandan, pues hoy con el pequeño enseñándoles a programar un Arduino. Pues claro, tampoco me permite desconectar mucho, ¿no? Entonces, sí, me podría venir arriba, leer textos de filosofía, que también lo hago, pero lo hago desde una perspectiva ética, con lo cual no deja de estar vinculado. Así que para mí lo único que funciona es la juerga gratuita. No esperaba menos. Es la mejor respuesta. Es la mejor respuesta. La mejor respuesta, la mejor respuesta. O sea, sin expectativas, unos colegas, unas cervezas, sin horizonte temporal, sin tener que llegar a casa una hora, sin esto, llegas a casa, si te puedes acostar un rato, te acuestas y ya, mira, es como pasar de capítulo, ¿no? Cierras y venga, ya mañana puedo volver, pero por lo menos esta noche he estado ahí en mi salsa. Y luego no me acuerdo de nada de lo que ha pasado, pero la sensación de plenitud es total, ¿sabes? No, es cierto que es verdad que cuesta mucho trabajo desconectarse de los proyectos del trabajo y a veces una cervecita pues viene bien para relajar un poco la mente. Mi siguiente pregunta va orientada a las habilidades pues no técnicas que son de gran utilidad para pues las personas en general y sobre todo quiero hacer una mención y un poquito pues de regaño porque conozco bien a mis hackers, pero pues en este gremio nos jactamos y tenemos algunas deficiencias desde el punto de vista de comportamiento. Se suele decir de forma muy coloquial que llegas a un grupo y que a veces no te contestan, que siempre hay guerra de ego, sobre todo el hacker que se siente más que otro, que nunca le contesta a los demás, que tacha a todos de lammers y que pues nunca aportan ni dicen nada a la comunidad. Y también he observado que existe otro comportamiento que es un poco desagradable, pero suelen ser personas que se sienten también tan superpoderosas que tienen mucho la procrastinación. O sea, prácticamente piensan que todo lo pueden hacer en 10 o 30 segundos con un código que prácticamente nunca acaban haciendo ni siquiera la primera línea de código. Creo que esto en tu caso no aplica y es muy importante decirlo, o sea, es para todas las personas que pues ciertamente llegan a alguna empresa o que tienen algún cargo directivo, ya no nos es muy posible la procrastinación y el seguir extendiendo estas malas conductas, pero ¿qué valor encuentras en ello o qué recomendación darías a los hackers que nos escuchan en vencer algunas cosas que nos hacen deficientes como comunidad y que quizá también puedan afectar mucho en su desarrollo profesional? Sí, es una pregunta buenísima. Fíjate, yo en 2013 participé en la fundación, supongo que si habéis hablado con Sergio de los Santos, con Chema, participé en la fundación de Eleven Path. Como os decía, yo en realidad he sido el responsable de montar toda la parte de innovación con todo el conocimiento que yo aportaba de computación, de altas prestaciones, de redes, de seguridad informática desde una perspectiva más amplia, con procesos de innovación. Y tuve la oportunidad magnífica de trabajar con grandísimos profesionales, ¿no?, de ciberseguridad. Por eso soy muy conservador, os comentaba en algún otro momento, ¿no? Soy muy conservador a la hora de decir que soy un profesional de la ciberseguridad, porque he conocido a muchos profesionales de la ciberseguridad y a mí me falta la paciencia, que sería una de esas skills, ¿no?, tan magníficas, ¿no? La persistencia, la resiliencia, todos serían
empiezo con una estrategia, si me estáis dando cuenta, de sándwich, ¿no? Empiezo con la parte buena, ¿no? Las skills que son buenas en ese sentido, ¿no? La persistencia, la creatividad, son valores, yo he aprendido enormemente y respeto ese conocimiento porque creo que en cierta medida hay que estar dotado para ello, ¿no? Sobre todo estas capacidades, ¿no? De siempre buscar una alternativa. Cuando te has atascado, das la vuelta y vuelves y vuelves y vuelves, ¿no? Esa resiliencia, esa persistencia creo que son fundamentales. También he tenido un aprendizaje muy interesante, ¿no? Hemos montado desde estructuras realmente dispersas una estructura poderosa con un afán de negocio. Y esto es interesante, ¿eh? Porque lo que habéis comentado, ¿no? Algo negativo que está dentro de esta carpeta de cosas que no son aceptables son los egos desmedidos, es a veces incluso ocultación, ¿no? Porque pretendes como definir ámbitos en los que tú eres quien controlas y no compartes ese conocimiento con otros, por si acaso te adelantan o si aportan algo, ¿no? Esto es un problemón. Si tú trabajas de forma aislada, el alcance al que vas a llegar estará limitado, vas a tener un techo de cristal y además va a estar limitado porque por muy bueno que seas, hay determinados aspectos en un proceso creativo, y esto lo puedo extender a innovación, que solo suceden cuando contrapones tus ideas con las de otro. Aunque ese otro no sea igual de bueno que tú, aunque sea mucho mejor, pero en otras disciplinas. Con lo cual, uno de los skills fundamentales que hay que desarrollar cuando te dedicas a la ciberseguridad es entender que la ciberseguridad se hace desde la comunidad. Es decir, es la compartición, la participación en foros, que esa participación nunca sea desde una perspectiva de ego, ¿no? Es decir, fijaros, soy yo tan bueno porque he hecho, sino exponer tus resultados y exponer tus resultados para la crítica. ¿Por qué? Pues porque fijaros que, una vez más, esto es exactamente lo mismo que cuando estábamos en innovación, ¿no? En innovación no puedes validar el resultado de una innovación a no ser que te lo valide la comunidad científica. Por eso se presentan papers, los papers van revisados y expones el paper en una comunidad, en un congreso. En ciberseguridad es probablemente de las disciplinas que se derivan de la computación, de la ciencia de la computación, la única que de forma nativa sigue principios de la investigación científica. En el planteamiento, en el análisis, en las hipótesis, en la experimentación, que sería esa persistencia en la ejecución, y fallan en la exposición de resultados, la consolidación de equipos y la validación de los resultados frente a una comunidad. Así que para mí uno de los skills es justo este, es el trabajo en equipo. Es lo único que te permite llegar todavía más lejos. Si, bueno, escuché la entrevista que habíais hecho a Chema y Chema siempre lo dice, o sea que incluso aunque no lo hubiera escuchado me tiraría al fuego, ¿no? El desarrollo, la persistencia, lo que voy avanzando aquí, que todavía no sé dónde me va a llevar, pero sé que si trabajo con este equipo, en un momento dado lo voy a poder sumar con lo que está haciendo este otro equipo y me va a abrir nuevas puertas. Para mí, esa capacidad de trabajo en equipo, si queréis ya traducirlo en un nombre propio de capacidad, ¿no? Es fundamental, es absolutamente fundamental. La otra skill, desde mi punto de vista, es el rigor. Y creo que es otra de las cosas que estoy viendo, ¿no? Cuando analizas resultados, pues lees, yo, como os digo, ¿no? Tengo mucha afinidad en términos de conocimiento de ciberseguridad y trabajo con las comunidades, ¿no? Distingues mucho aquel que persigue un bug, ¿no? En una infraestructura, que hace años pues era el mérito, ¿no? He conseguido hacer un zero day o he hecho del exploit para hacer no sé qué, de aquel que analiza a nivel de arquitectura, a nivel de tecnología, a nivel de propuesta general de una solución determinada y en el análisis determina que en la concepción de lo que se hizo hay problemas de seguridad. Sé que esto parece que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Que cuando busco una vulnerabilidad hago lo mismo, pero el rigor a la hora de hacer este tipo de análisis, que siempre haya una pauta, que tengas una validación y que desde luego compartas tus resultados de forma abierta, es otra de las capacidades que a cualquier especialista en ciberseguridad deberías llevar grabado sí o sí, porque solo así consideras que tu trabajo no te deja al descubierto, porque el trabajo de ciberseguridad va sobre vacío, es a través de la confianza, ¿no? O sea, si todo va bien, no eres necesario. En el fondo, ¿entendéis lo que quiero decir, no? Así que cuando una profesión tiene este nivel tan alto de incertidumbre como tiene la ciberseguridad, que ya os digo que está claramente vinculada con la innovación y la investigación,
Cuando además el output que tú haces tiene que tener estas prestaciones, tienes que ser riguroso en los resultados y contrastar con una comunidad. La comunidad no tiene por qué ser cerrada, no tiene por qué solo ser especialistas en ciberseguridad, que tampoco es un sacerdocio, ¿no? Al final tú tienes la paciencia y la resiliencia de entender que hay algo que no funciona, pero puedes hablarlo con un desarrollador software, con un arquitecto software o con un especialista en red, y es esta compartición de los resultados lo que va a hacer absolutamente rico y persistente los resultados que tú tengas, ¿no? Si os paráis a pensar y respondo a la otra dimensión de la pregunta, ¿no? Esto es lo mismo en cualquier lado. O sea, si extrapolamos el ámbito de la ciberseguridad a cualquier otro estamento dentro de una compañía, es lo mismo. Es el rigor a la hora de tomar decisiones, analizar proyectos, establecer cuantificación de planificaciones, de recursos, de estrategia y cuidar a los equipos. Si no eres capaz de cuidar al equipo, ya puede ser Elon Musk despidiéndote a todos los ingenieros de Twitter, o ya puede ser Jobs, que sería un genio, pero también tenía gente un poco explotada, ¿no? Llegas lejos, pero eres uno de 5.000 que con esa actitud están fracasando. Si tú quieres llevar un equipo, tener una vida plena, disfrutar con el trabajo y que te cueste encontrar maneras ahora de desconectar porque realmente disfrutas con el trabajo, es esto. Es ser riguroso para que el trabajo nunca te deje con el culo al aire, que tú seas capaz de estar orgulloso de cada entregable, incluso de los errores que estás cometiendo, que sean útiles para una comunidad tus propios errores, y trabajar siempre en equipo. Para mí esto es fundamental, sea cual sea el ámbito profesional en el que te dediques. No, la verdad que sí. La verdad que sí, excelente, excelente, querido Antonio. Quería tomarme este momento para expresar, la verdad, mi más sincero agradecimiento por tu participación, Es un placer, por compartir este valioso, De todo hecho, este valioso. no sé ni cuánto tiempo llevamos aquí hablando, ¿no? No, y se pasa, ¿no? Es que ahí, bueno, ya bien sabes, el tiempo es relativo, momento de paso, o sea que la verdad que es genial, ¿no? Y se nota la pasión con la que nos explicás y con la que nos hablas, con conocimiento sólido, eso es genial. Por eso yo sabía que tenía mucho que aportar. Así que yo entendía tu posición, sí, pero por eso yo decía, no, ¿cómo pues? Un placer de verdad, sinceramente. No, Un la placer verdad que sí. compartir esto. Todas tus respuestas claras, detalladas, nos han promocionado una comprensión más profunda como, de cómo son estas tecnologías, ¿no? Ya que han transformado la industria y demás. Así que, nada, la verdad que es muy inspirador todo el tema que está haciendo Telefónica, tu posición. Y sabemos que has trabajado de la mano de muchos grandes profesionales que algunos hemos tenido la gratitud, han pasado por aquí por nuestro podcast. Les mando un saludo a cada uno de ellos. Y la idea es esa, ¿no? Una vez más, muy agradecido porque, por comunicarnos todo esto y para poder llegar hacia todos los profesionales que se vienen, a las personas que tienen sueños, que quieren realizar algo, que quieren compartir y aportar el hoy por hoy para que el ser humano tenga una mejor visión y perspectiva de lo que es realmente, cuál es nuestro propósito, por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Yo creo que eso es importante, ¿no? Así que muchas gracias, querido Antonio. Un placer, de verdad. Así que nos vemos en la próxima, si os parece. Con Vale. unas cervezas, ¿no? Y así luego ya nos olvidamos. Sí o sí. No te invito. Cuidaos Van a mucho. ver ahí, sí o sí. Un placer y un saludo a todo el mundo. Muchas gracias por la oportunidad. Hablamos. Cuidaos. Muchísimas gracias a todos. Esto fue La Jaula del Noob.